Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal. Continuamos aquí esta actualización de mis mazos para nuevos jugadores a la última aventura, la Liga de Expedicionarios. Ya sabéis que tenéis toda una serie que ver sobre consejos de cómo organizar vuestra colección inicialmente, y mi recomendación y la de mucha gente es ir primero a por las aventuras, porque te dan cartas muy potentes por un esfuerzo más pequeño, ¿vale? Entre comillas, por supuesto hay que trabajárselo. Y esta va a ser la baraja de druida. Solo voy a traer una de druida porque con cartas básicas y demás, druida solo puede jugar un arquetipo realmente, que es una versión mid-range con las cartas que aceleran el mana, ¿vale? O el ramp, que se suele llamar, ¿vale? Y cualquier otra versión de druida que normalmente, bueno, están las agro y las versiones un poquito más extrañas como la de huevos que tenéis por el canal, que no es muy cara, ¿vale? Es una versión a la que podréis intentar optar con bastante facilidad una vez tenéis todas las aventuras. Pero la midrange es la única que funciona porque las otras dependen de cartas muy específicas y especialmente del combo, ¿vale? La midrange es muy buena con el combo, ¿vale? Ya sabéis que el combo típico es rugido salvaje más fuerza de la naturaleza. Pero fuerza de naturaleza es una épica, no es fácil de conseguir. Pero dado que tenemos mejores esbirros, mejor curva, podemos jugar una versión mid-range con un poquito de ramp, con bastante utilidad. Se puede hacer varias versiones, ¿vale? Pero el meta es un poquito rápido. Inicialmente pensaba mostrar un par de versiones, una más mid-range, otra más intentando usar del rampeo con más late game. Pero me di cuenta que realmente en este meta no tiene mucho sentido intentar usar la otra versión. Vas a perder muchas más partidas. Sobre todo porque la idea es que estas barajas las puedes usar pues, para hacer diarias con cierta comodidad, para poder llegar pues, a rango 10 al menos, si las manejáis correctamente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que he decidido dejar solo esta versión y voy a hablar de pequeñas modificaciones que se pueden hacer, y también voy a hablar un poco de qué cambios podéis hacer con otras cartas, porque al contrario que en Sacerdote, que prácticamente las barajas que di era muy difícil transformarlas en una baraja normal, entre comillas, de Sacerdote, esta baraja de Druida sí se puede ir transformando poco a poco en una baraja competitiva, sin perder la esencia de la baraja, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar un poquito de ella. Bueno, tenemos las cartas de ramp, de aceleración de maná, que son el doble estimular, el doble crecimiento salvaje, ¿vale? Ambas son muy potentes para poner amenazas en la mesa mucho antes de lo esperado, ¿vale? Y es una de las claves de druida y es muy necesario, ¿vale? Porque druida tiene varios defectos y uno de ellos es que no tiene buenas cartas para recuperar una mesa una vez que la ha perdido, ¿vale? No tiene hechizos suficientemente potentes, no tiene nada de ese estilo. Así que necesitamos ir controlando la mesa con nuestros esbirros o tener más esbirros que el oponente para poder ir haciendo daño. Y estas mecánicas son una de las que nos van a ayudar, ¿vale? Tanto una como la otra. Además son cartas que siempre te vas a quedar en la mano inicial, ¿vale? Incluso doble estimular te vas a quedar con mucha frecuencia. Doble crecimiento no te vas a quedar nunca, por cierto, pero doble estimular sí es bastante más frecuente, sobre todo si tienes algo que sacar, ¿no? Con él. Quedarte un doble estimular y un zombie destripado puede salirte bastante mal, por ejemplo. Y el early game que tenemos es bastante amplio, porque es más necesario a día de hoy. Tenemos doble zombie, que es el mejor drop de 1, y nos lo quedaremos prácticamente contra cualquier enfrentamiento en turno 1, sobre todo si no sabemos contra qué nos enfrentamos, ¿vale? Tenemos doble moco y doble trepadora. El doble moco cumple varias funciones, es uno de los mejores drops de 2 que tenemos en la colección básica y permite romper armas contra algunos de los arquetipos que se están jugando bastante, como paladín. Paladín es extremadamente jugado a los rangos objetivo de estas barajas, ¿no? Si no os gustan los mocos o creéis que no estáis rompiendo apenas armas, tenéis un drop de 2 mejor en Liga de Expedicionarios, que es el sapo gigante, ¿vale? Es mejor que el moco si no está rompiendo nada, ¿de acuerdo?
Y la trepadora es el esbirro más duradero de todos, permite intercambiar, permite molestar, permite hacer muchas cosas, así que es bastante interesante tenerlo, ¿no? Luego pasaríamos a tener el Raptor montado, la única carta de coste 3. La sombra de las ramas también está bien, ¿vale? Pero sombra de las ramas es mejor teniendo el combo completo, no un combo parcial como aquí. Así que si tenemos que elegir entre uno, llevaremos Raptor montado, ¿vale? Si nos gustan mucho las sombras de las ramas, podremos quitar otras cartas, ¿vale? Como el ídolo, que todavía no he hablado de él, y a lo mejor un moco. O incluso si creéis que eso os ataca demasiado, tanto rampeo, porque no tenemos mucho motor de robo, podéis quitar un crecimiento y otra cosa, y meter también las dos sombras de las ramas, ¿no? Seguimos con los esbirros. Coste 4 tenemos los dos básicos más interesantes. Se puede meter una Elise si queréis y os gusta, pero como no tenemos apenas motor de robo, difícilmente va a sacar nada muy interesante, porque casi ninguna partida vais a robar las otras cartas, ¿no? Así que bueno, a vuestra decisión si os gusta. Creo que no va a mejorar mucho la baraja, pero la puedo hacer un poco más interesante para quien le guste, ¿no? Estos son los mejores drops de 4 que tenemos disponibles. Los mejores drops de 5, sin lugar a dudas: Eructador, Loatheb, cualquier baraja mid-range va a querer llevar ambos, ¿vale? Ogro, el esbirro de late game, mejor equilibrado en cuanto a coste estadística, así que no muere contra Cazador de Fieras. Es en este tipo de barajas asequibles, sobre todo en las mid-range, ¿vale? En todas las que lleguen a turno 6 y no quieran haber matado al oponente o casi, es bastante utilizado. Y por último, Kel'Thuzad como última amenaza, ¿vale? Kel'Thuzad contra una baraja como esta en la que queremos tener mesa nos puede ayudar a reforzarla bastante, ¿vale? Y protegernos contra cierto tipo de cartas también, ¿vale? Y es muy difícil matarlos, no hay tantos silencios en el meta, no hay tantas cosas así que muchas veces poner un Kel'Thuzad en la mesa puede directamente darnos muchas partidas, ¿vale? Vamos a hablar ahora de los hechizos, que nos hemos ido saltando un poquito. El ídolo del cuervo, ¿por qué lo llevamos? ¿Por qué es bueno? Porque no tenemos otras cartas, básicamente, y el ídolo nos permite dar mucho juego, nos permite llenar curvas buscando cartas contra el oponente o buscando cartas mejores que las que tenemos en la colección, porque se supone que tenemos una colección pobre, y buscando soluciones, ¿vale? Podemos buscar esbirros cuando tenemos que curvar mejor porque nos falta algún drop, o queremos intentar sacar la legendaria, un esbirro poderoso, ¿vale? O podemos buscar hechizos si tenemos que responder a algo del oponente, o si ya tenemos una buena mesa, una buena curva, y queremos buscar tal vez respuestas contra la baraja que nos estamos enfrentando, ¿no? Como digo, es una de las cartas que se puede sustituir primero, ¿vale? Ya sea para llevar otras cartas que tenéis y os gustan, o para meter por cartas mejores que son comunes o raras o lo que sea, ¿vale? He hablado del rampeo, así que no hay mucho problema ahí. El flagelo, bueno, es una carta que siempre se lleva en casi todos los druidas, es muy versátil. No es que pueda matar mesas de mucho tipo, pero bueno, las mesas agresivas suele hacerles bastante daño. Además permite hacer daño a la cabeza para arrebatar oponentes, ¿vale? Y Fuego Estelar es una carta también que no se suele llevar en druida, ¿vale? ¿Por qué la llevamos aquí? Porque necesitamos algo para robar, sobre todo teniendo 4 cartas de rampeo de maná que nos vacían la mano muy rápido, ¿vale? Y porque nos da un poco más de versatilidad para matar ciertas cosas que si no serían difíciles, y además nos permite también ir a la cabeza y hacer un poco de daño más por sorpresa, ya que no tenemos el combo completo, ¿vale? Y bueno, el rugido es la parte del combo que llevamos, y es una carta que sigue siendo extremadamente potente, ¿vale? Incluso sin tener los árboles, ¿vale? Porque fácilmente llega a hacer 8 manás por 3, 8 daños, perdona, por 3 manás, lo que es una salvajada, sosteniendo solo 3 bichos vivos en la mesa, y de ahí hacia arriba todo lo que quieras y más. Es la carta que nos va a permitir presionar, intercambiar a veces y rematar sobre todo. Es muy muy versátil y es un poquito la condición de victoria de esta baraja mid-range con solo cartas básicas y de aventuras. Comentado todo esto, ya he comentado uno de los 2 cambios que más propondría, ¿vale? El de las sombras de las ramas y el de Elise, ¿vale? Son los cambios más directos.
vamos a hablar un poquito de qué podéis ir haciendo para transformar esta baraja conforme os salen cartas de los sobres, ¿vale? Como último paso de este vídeo. Si tenéis partidas, las podéis buscar en los streaming que he hecho recientemente, así que podéis verme jugarla un poquito en el rango 15-14, ¿vale? Con un éxito bastante aceptable. Cuando hablamos de qué cartas podríamos meter, las raíces vivas están bien, podemos cambiarlas por el dedo del cuervo, ¿vale? Pero no sería mi primera decisión para mejorar la baraja. Oye, pero las cóleras, por ejemplo, sí. Las cóleras son muy importantes. Podríamos cambiar los mocos o las trepadoras o los ídolos por ellas y nos permitirían responder un poquito mejor a las salidas de algunas barajas y robar contra otras a las que, bueno, no nos hace falta hacer 3 daños para matar un esbirro, pero queremos robar más. Y esta baraja todo lo que sea robar le viene bien, por lo que la cólera es muy, muy versátil, ¿vale? El aspirante de Arnaso es una carta genial, así que si la tenéis, sin duda yo la incluiría en lugar de los mocos probablemente, o de las trepadoras de nuevo. Incluso si tenéis esto, podéis plantear mucho más, dejar solo drop de 2 drop de 2 y directamente meteros sombras de las ramas o meter algo más potente que tengáis. Y dentro de aquí ya vamos a hablar de los clásicos guardianes de la arboleda, que los veo muy bien siempre porque son una carta genial y versátil, y podéis quitar por ellos los maestros o los yetis según si estáis viendo más barajas agresivas o más barajas controleras, y los druidas de la zarpa por supuesto también pueden ver su hueco aquí, ¿vale? La decisión de meter los druidas de la zarpa es más difícil, ¿vale? Porque tendríamos que quitar cosas más bien del principio que de aquí, porque los eructadores en este meta parecen bastante mejores que los druidas de la zarpa, y Loathsed también es muy muy versátil, así que realmente querríamos quitar más early game, en plan ídolos, mocos o trepadoras si queremos llevar druidas de la zarpa, ¿de acuerdo? Pero es una adquisición muy buena. Por supuesto, las fuerzas de la naturaleza, si las tenemos, las meteríamos como combo. Podríamos quitar directamente Kel'Thuzad y quitarnos tal vez un ogro, o quitarnos los 2 fuegos estelares y meter las fuerzas, ¿vale? Pero los fuegos estelares yo no los quitaría por el combo, al menos los 2, pero sí los quitaría por el anciano del conocimiento, que es la carta más importante tal vez que podemos meter a la baraja, ¿no? Los ancianos, si los tenemos, iría sustituyendo fuegos estelares por ellos. Y bueno, por supuesto, vamos a hablar un poquito de neutrales, pero no voy a nombrar toda la cantidad. Vamos a hablar de las cartas más bestias. Si tuvierais Doctor Boom, lo cambiaría por Kel'Thuzad, de cabeza. Y si tuvierais la trituradora, también le podéis hacer hueco quitando normalmente los yetis, ¿vale? Si vais a dejar este tipo de curva. Son las cartas más directas que podría sugerir para ir mejorando poco a poco esta baraja. Eso sí, tenéis pequeños cambios. Lógicamente, si tenéis una colección mucho más amplia, directamente crearos una mid-range de 0 en lugar de intentar mejorar una baraja que está más pensada para colecciones reducidas, ¿vale? Y creo que es todo lo que quería comentar, ¿vale? La baraja es muy muy directa de jugar, ¿vale? Simplemente es tener en todo momento el control de la mesa, intentar no exponerte a las áreas que pueda tener el oponente y, bueno, preparar siempre una mesa con la que puedas rematar, ¿vale? Pensar que nuestras condiciones para hacer daño por sorpresa son el rugido salvaje, el fuego estelar e incluso el flagelo, ¿vale? Así que cuando nos empiezan a acumular esas cartas en la mano, siempre podemos preparar una mesa, a veces gracias a cosas como Loathsed o Eructador o Kel'Thuzad, que puede redirigir la atención del oponente, ¿vale? Porque si juegas Kel'Thuzad, aunque tus esbirros no los estrelles para sacarle valor, puedes preparar un lethal con facilidad, porque el oponente muchas veces no va a pensar en que tienes lethal o no tienes lethal, sino en que si deja Kel'Thuzad vivo va a perder, y puede que centre todos sus recursos en Kel'Thuzad y te deje suficiente mesa para ganar, ¿no? Así que podría ser una de las formas, ya sea con Loathsed, con un Eructador o con Kel'Thuzad, proteger una mesa de forma que puedas hacer suficiente daño para luego rematar con alguna de estas cartas, ¿vale? Con rugido, con flagelo o con
con fuego estelar, ¿vale? Y los mulligans ya los he nombrado, pero en general siempre quieres quedarte al menos un estimular, ocasionalmente 2, quieres quedarte los crecimientos, quieres quedarte los zombies destripados, y herido del cuervo rara vez lo quieres en el mulligan, sinceramente, ¿vale? Yo no me lo quedaría, excepto que tengas mucho miedo de no tener nada, absolutamente nada que jugar, pero es que si te lo quedas vas a tener menos probabilidades de tener algo que jugar, porque difícilmente te vas a querer quedar un drop de 2, por ejemplo, de un hilo del cuervo, aunque busques el birro, ¿vale? Y sinceramente yo no me quedaría nada más, excepto que empieces a tener alguna de esas cosas, ¿vale? Si empiezas a tener estimular o crecimientos, o ya tienes el zombie, puedes empezar a quedarte cosas de 2 o de 3 o de lo que sea que puedas jugar, ¿vale? Por ejemplo, si tienes moneda estimular, pues puedes quedarte un Yeti porque lo puedes jugar en primer turno, etcétera, etcétera. Pero si no tienes alguna de las cartas que he nombrado, estimular, zombie o crecimiento salvaje, lo mejor normalmente es hacer mulligan a todo, ¿vale? Y verlas venir, ¿vale? A ver si te viene una mano mejor, ¿no? Ocasionalmente, pues bueno, puedes plantearte quedarte a lo mejor una trepadora embrujada por tener algo que jugar, pero ya sería un poquito rayando el minimizar tus posibilidades de tener una salida buena, en lugar de una salida de, bueno, al menos he jugado algo, ¿no? Antes de perder. Así que esto es todo, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente episodio con otra nueva clase y un saludo.